definen que hay que hacer una nueva ley en la provincia de Neuquén para imponerle a la comunidad un debate que no es necesario. Con cumplir lo que está se resolvería el problema. Una nueva ley para no ser cumplida. Evidentemente, en el marco del sistema democrático que nos quieren engañar que existe, tan es así que no existe, que el oficialismo hoy no se presenta a esta discusión. Nosotros vamos a discutir donde nos convoquen todas las veces que haga falta, para debatir todos los puntos, aunque lo hayamos dicho hasta el cansancio, y aunque se conozca nuestra respuesta, vamos a seguir yendo a todos los lugares donde nos inviten. No somos tan sectarios. Nos parece que hay cosas que no se han entendido, que las podemos volver a explicar, y tenemos argumentos de sobra para decir por qué no acordamos con una nueva ley de educación en la provincia. Porque yo quiero decir que no es que Neuquén no tiene ley, entonces hace falta una ley. Neuquén tiene ley educativa, que es la ley 242, lo que pasa es que no se cumple. Se vacía de fondo del Consejo Provincial de Educación, se vacía de poder de decisión, las obras y las infraestructuras pasan por negociados por otro lado, se ponen en presupuestos obras que no se hacen, ya lo va a desarrollar Patricia, se gastan fondos en cosas que no hay ningún control, no pasa por el cuerpo colegiado donde está representado los trabajadores, la comunidad y el Ejecutivo. Yo me quiero referir a la ley 242, ¿por qué no se cumple la ley 242 en vez de discutir una nueva ley de educación? Es más, me extraña que haya sectores que no son del Ejecutivo, porque el Ejecutivo tiene una política. Quiero esto, no vengo, no te escucho, hago lo que quiero. Bueno, eso es democracia para el Ejecutivo, provincial y nacional, igual. En las paritarias lo mismo, es por decreto. Lo querés, no lo querés, es por decreto, no hay discusión. No hay debate salarial. Esto es lo que te doy, esto es lo que aceptás. No lo querés, te lo enchufo. Listo. No hay democracia, no es mentira. No es verdad, es mentira. Si nos convocan a reunir por mayoría de la comisión, pero el resultado de la votación al Ejecutivo no le convence, no se presenta. Entonces no hay democracia. Y podemos tener opiniones diferentes, pero no existe realmente la democracia. Y este gobierno provincial, que se dice, que opina, que escucha, que debate, que es democrático, ¿por qué abre el debate sobre educación? No sabe para qué quiere una nueva ley, a no ser que sea, como dice Demián, para privatizar la educación pública, que es nuestra principal conclusión de lo que está escrito. Con respecto a lo que está escrito, yo tengo un cuadro comparativo muy bonito que hice para explicar en el lugar de trabajo cómo es la ley del foro, el foro anterior, las conclusiones que se sacaron, cómo quedaron esas conclusiones de los 265 participantes. El 60% de esos participantes pertenecen al Poder Ejecutivo Provincial, de una manera u otra, con sus presentaciones al foro. Esas conclusiones del foro son un copia y pegue en un 80% de la redacción de lo que es la Ley Nacional de Educación. Lo puedo demostrar, hasta los mismos párrafos, cómo empiezan los articulados. La Ley Nacional dice esto, copiado al foro educativo que se presentó a la comunidad para que se discuta. Otra mentira del Poder Ejecutivo. No es verdad que se discute y lo que se dice se toma en cuenta. Hay una línea política y se desarrolla. Yo quiero leer qué es la Ley 242. Seguramente la sabrán. Son varios puntos. Decidir lo referido a educación de acuerdo a la Constitución y las leyes. Resolver todo cuanto a planes y programas de enseñanza. Coordinar y convenir organismos nacionales, provinciales y privados. Fijar normas para su aplicación. Fomentar el establecimiento de escuelas particulares. Conceder preferente atención a los organismos encargados de asistencia y educación diferenciada. Crear, trasladar, clausurar temporal definitivamente los establecimientos educativos. Resolver sobre nombramientos, traslados, permutas, licencias. Presentar al Ejecutivo el presupuesto anual, porque el CPE debiera ser autárquico. No lo es porque se ha generado un esquema de distribución de los gastos y de consumo de esos gastos del Consejo Provincial de Educación para que después argumentar, sin control de los trabajadores en el cuerpo colegiado, sin revisión de los fondos, como acá, que no se discute el presupuesto, se vota a libro cerrado porque el Ejecutivo lo plantea así, se vota y se aprueba lo que manda el gobernador de la provincia. Entonces no se discute a dónde van los fondos. Entonces no se puede ejecutar lo que dicen las leyes, porque no hay ningún control. Se genera el mecanismo para gastar la plata desde otro lado con los acuerdos de sus amigos de siempre. No voy a hablar de la leche porque ya lo dijo Daniel, pero caso más explícito que ese no debe haber en la provincia. Entonces, resolver sobre los nombramientos, presentar al Poder Ejecutivo el presupuesto, determinar las normas para el funcionamiento de las escuelas, periodos lectivos, horarios, organizar institutos de investigación, extensión cultural, cursos y conferencias, administrar los institutos del profesorado, aceptar donaciones, legados, muebles y inmuebles, enajenar bienes, alquilar, refaccionar, construir, administrar, organizar las distintas oficinas de dependencia, resolver sobre todo aquellos asuntos que favorezcan el funcionamiento del Consejo. Esto es lo que no se cumple. Esto es lo que no se cumple. Desde esta legislatura se propone, entiendo por el Poder Ejecutivo y otros sectores, un debate comunitario que es mentiroso. Es para aplicar una decisión política, por mayoría, por supuesto, en esta democracia mentirosa, que hay que privatizar la educación pública. ¿Cómo decimos que se privatiza? Sala de 3 y 4, no hay.
Se garantiza solo sala de 5. Cuando Neuquén tenía sala de 3 y 4 años en la provincia, había salitas de 3 y 4. Con la política del Ejecutivo, no se inscribieron chicos de 3 y 4 en un momento determinado, solo de 5. Por lo tanto, como la matrícula de 5 lo construido alcanzaba, 3 y 4 fue al privado. ¿Por qué no se inscriben 3 y 4 y 5 como antes y se distribuye entre las salas de jardín que hay la cantidad de niños que tenemos para insertar en esas salas o se crean nuevos jardines? Justamente para no crear nuevos jardines. Entonces se inscribe sala de 5, después de 4, y si queda de 3. ¿Qué pasó? Los papás y las mamás, muchos de nosotros, cuando tenemos que ir a trabajar, nuestros niños van a salas de 3 y 4. ¿A dónde? Al privado. Pum, 1.500 por mes como mínimo. Expropiación salarial a los trabajadores. ¿Por qué? Porque el Estado cerró salas de 3 y 4, con una política. Escuelas técnicas. Si no hubiera sido por la lucha que dio este sindicato, bien decía Demián, las escuelas técnicas estarían vacías de presupuesto. Porque en aquel momento el gobernador Sovich nos decía, no hay plata para las técnicas. La ley federal dice que no tienen que existir las técnicas. Después, por supuesto, Sovich se arrogó la decisión de que la ley federal la derogó él, que me devuelvan los días que me deben y que le devuelvan la vida entonces a los compañeros y a las compañeras que pusimos tantas luchas en la ruta. Teresa Rodríguez, por decir algo. Entonces, la verdad es que no hace falta una nueva ley. Les digo, señores diputados, del oficialismo, de la oposición, no hace falta una nueva ley. Ahora, si la ley es para decir que la repitencia educativa es culpa de los maestros, que la deserción en el nivel medio, del cual puedo hablar de la estadística porque hace 20 años que trabajo en ese nivel, les puedo explicar por qué es la deserción en el nivel medio, les puedo decir y colaborar cuáles serían los mecanismos para resolver la deserción en el nivel medio, pero no es con una nueva ley. No tiene nada que ver el problema de las escuelas con lo que se discute acá o en el nuevo foro. Un ejemplo, de 60 consejeros escolares, la nueva propuesta de ley dice que va a representarse en uno en ese nuevo foro que ustedes quieren discutir. 1 de 60 que hay en la provincia electos. Lo que pasa también que se querrán cercenar todos los espacios de discusión democrática, como se querrá cercenar también el espacio de discusión democrática y de control del presupuesto educativo en el cuerpo colegiado. Por eso esta ley no se cumple. Con cumplir la ley 242 y la Constitución provincial, tendríamos resuelto, no digo todo, pero el 70% de los problemas educativos en la provincia.